Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida al webinar Retos y oportunidades de los nuevos líderes en el contexto de la transformación digital. Esta es una actividad organizada por el Programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del TEC como herramienta para generar extensión académica, ya que nuestro propósito es contribuir a la sociedad costarricense en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista el coordinador de nuestro técnico en transformación digital, el doctor Gabriel Silva Atencio. Gabriel posee una carrera como ingeniero en sistemas, tiene 3 maestrías en el área de proyectos, innovación y administración de empresas, 2 doctorados, uno académico y otro honorífico en dirección empresarial. Adicionalmente, cuenta con un gran número de certificaciones internacionales y artículos científicos en las áreas de estrategia digital y tecnologías emergentes. En la actualidad, se desempeña como uno de los líderes em, de mayor impacto en la región en la era digital, junto con el apoyo que brinda a nuestra universidad como parte del cuerpo académico y como coordinador en los programas de más alto nivel de nuestra institución. Bienvenido. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por el espacio para poder conversar con ustedes un tema bien interesante que todavía sigue generando mucho auge, impacto, ¿verdad? O comentarios dentro del ámbito empresarial. Por, es- eh, por eso queríamos dedicar este pequeño espacio para conversar acerca de los retos y las oportunidades que tienen eh, o que tienen los nuevos líderes en el contexto de transformación digital. Cuando hablamos del tema de transformación digital, mucha gente conversa, habla, dice en el entorno sobre transformarse digitalmente, pero muchas organizaciones hoy en día, y de hecho profesionales hoy en día, no tienen claro cuál es el ámbito de un proceso de transformación digital. Y mejor aún que ya con la palabra transformación digital ya no existe, de hecho, en el mercado, sino porque hace unos 3 años aproximadamente, el mundo sufrió el impacto de la pandemia de COVID-19 y eso ocasionó que se detuvieran todos los procesos empresariales, ocasionó que todos los procesos empresariales tuvieran algún tipo de adaptación, cambio ante ese nuevo contexto y prácticamente el mundo reinició nuevamente. Y por ende, los procesos de transformación digital también tuvieron que tomar esa adecuación. Hoy en día, ¿verdad? El concepto de transformación se cambia por el concepto de aceleración. Entonces, estamos hablando hoy en día que de cómo poder acelerar digitalmente en las organizaciones, que no es más que lo mismo de la transformación digital, pero en vez de tomar un plazo de tiempo de 3 a 5 años, hoy en día las organizaciones tienen que plantearse metas más agresivas, es decir, plazos de al menos un año para poder realmente generar un impacto y valor en el entorno donde están compitiendo. Ahora bien, cuando hablamos de esto, como pueden ver en la imagen, hablar de transformación digital no es o busca el poder catapultar los modelos de negocios de las empresas en un mundo completamente digitalizado. Anteriormente, en el pasado, cuando el Internet no se había masificado, ¿verdad? A lo que conocemos hoy en día, tomar decisiones era muy simple. Era como pueden ver en esta imagen, era blanco o negro. Entonces, el poder tomar una decisión para poder impactar un modelo de negocio o poder catapultar a la organización en una ventaja competitiva era relativamente sencillo, teniendo en cuenta que pueden haber las complejidades del sector o de la industria. Pero al aparecer el Internet y romper todas las barreras de comunicación, para poder establecer diferentes canales o mecanismos para poder competir de forma global, el entorno se vuelve complejo. Entonces no hay un blanco o un negro, sino como pueden ver, hay un dálmata, una combinación de ambas cosas. ¿Qué sucede? Lo que sucede hoy en día es que la tecnología, ¿verdad? O el avance tecnológico que se están viviendo en las organizaciones ha generado un cambio o un efecto disruptivo. Cuando hablamos de esto, significa que el impacto que han tenido, por ejemplo, las redes de telecomunicaciones, hoy en día se hablan en muchos países e industrias, en algún momento llegará a Costa Rica, todo lo que es la red de quinta generación o 5G. La capacidad de poder adquirir tecnología cada vez se hace más sencillo, más fácil,
el poder ir a comprar una laptop, un teléfono inteligente, la capacidad de almacenamiento. Hoy en día uno puede ir y comprar una llave Maya que puede tener espacio de almacenamiento en el orden de los terabytes de datos y o manejar información compartida en la nube. Entonces, esto ha cambiado el paradigma, ¿verdad? De muchos clientes, de muchos consumidores. El momento que empiezan a tomar la decisión de cómo poder impactar su vida personal, su vida familiar, su vida profesional. Y la tecnología se ha aprovechado de este tipo de disrupción. Ejemplo, hace un año apareció en la industria el fenómeno del ChatGPT, ¿verdad? O modelos de largos aprendizajes, el LM, donde realmente esto empezó a generar un impacto en las organizaciones de poder tener, en cierta forma o medida, información en tiempo real para poder resolver una problemática particular. Sencillo. Entonces, cuando hablamos de disrupción, estamos viendo que están apareciendo cambios bruscos en los entornos donde compiten las organizaciones y eso genera una ventaja competitiva. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cómo yo puedo como organización empezar a aprovechar estas disrupciones? Sencillo. Yo tengo que entender cómo encaja el modelo empresarial de mi organización dentro de un contexto particular. Cuando hablamos de un contexto particular, tradicionalmente las organizaciones lo que hacían era creaban un producto al interno y lo exponían o lo proponían o lo impulsaban o lo empujaban hacia el entorno y trataban de que el entorno aceptara ese producto tal cual. Lamentablemente, al aparecer el Internet, nuestros consumidores se vuelven más inteligentes, más sofisticados, más complejos en su toma de decisión. Entonces ya ellos no quieren comprar una transacción, sino quieren comprar un producto que les agregue valor, un servicio. Entonces, para ese fenómeno, yo tengo que entender como organización qué es lo que mis clientes que están hoy en día más informados, gracias al Internet, están buscando y requiriendo. Entonces ya yo no me puedo permitir crear un producto de adentro hacia afuera, sino tengo que crear un producto de afuera hacia adentro, escuchar y ver lo que sucede en el entorno y a partir de ahí incorporarlo internamente en la organización para poder crear un producto a la medida de los requerimientos, los requisitos que tienen nuestros clientes. Ah, qué interesante. Eso lo que significa esto es que la forma como empezamos a crear o cómo empezamos a competir en los entornos empresariales tiene que ir cambiando y no ser una perspectiva de adentro de la empresa hacia afuera, sino viceversa, de afuera hacia lo interno de la organización. Entonces, para poder aprovechar estas disrupciones, muchas organizaciones lo que deberían hacer es poder entender quién es sus clientes. ¿Por qué un cliente compra un producto, bien o servicio para mi organización? Entonces yo debería empezar a entender las diferentes necesidades que tienen mis clientes, las diferentes expectativas. Entonces, por ende, yo debería empezar a hacerme las preguntas, ¿están realmente los clientes comprando los productos que yo estoy vendiendo? ¿O por qué los clientes quisieran comprar un producto a mi organización? ¿Qué haría que un cliente cambiara de opinión? ¿Será el precio? ¿Será la moda? ¿Será el color? ¿Será el formato? ¿Será el estilo? Esos son aspectos que yo realmente debería estar entendiendo, comprendiendo, ¿verdad? Para poder traer desde afuera hacia lo interno de la organización este aspecto. Hoy en día hay muchas organizaciones que han entendido esta filosofía y de hecho se han convertido en líderes en cada uno de sus sectores empresariales. Uber, Netflix, Spotify, Airbnb han sido organizaciones que han cambiado el enfoque de cómo aprovechar o acercarse o conocer a su cliente. De hecho, estas empresas, ¿quién ha visto quizás la tienda física de Spotify o la tienda física en un centro comercial de Netflix? Nadie. Están en Internet. De hecho, nacieron globalmente estas empresas y estas empresas lo que se encargan es, si bien es cierto, una ofrece servicio de transporte, otra ofrece servicio de entretenimiento, otra ofrece servicios de alojamiento. Esos servicios son el vehículo, son la herramienta para poder conocer al cliente, poder capturar el valor de lo que mi cliente estaba buscando y ofrecer un servicio a la mente. Qué interesante. Cuando uno empieza a hablar de esto, dice, bueno, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo estas organizaciones realmente capturan ese valor? ¿Entienden lo que el cliente necesita o los nuevos clientes necesitan o están buscando? Sencillo, ellos empiezan a vivir, empiezan a entender la experiencia del cliente.
Por ejemplo, que siempre cuando un cliente necesite hacer algún tipo de consulta, compra, ¿verdad? O requerimiento, el servicio esté disponible 7 por 24. Es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar, yo puedo estar constantemente consultando a mi cliente sobre este producto, bien o servicio. Segundo, entender que cuando mi cliente me hace la consulta, automáticamente o de forma inmediata, yo lo puedo atender. Muchos de ustedes quizás recordarán que a veces cuando uno llamaba a un centro de atención de clientes de una empresa particular, llamaba y le decían, "Oh, bienvenido, usted está en espera para poder ser atendido. Hay 10 usuarios que están adelante y tiene que esperar 10, 15, 20, 30 minutos. Eso no está permitido hoy en día. O sea, la inmediatez es algo que el cliente desea porque el cliente tiene su tiempo contado o quiere disponer de su tiempo para otro tipo de actividad. Yo puedo tomar este servicio donde yo quiera. De hecho, el Internet me da esa capacidad. Puedo estar en Costa Rica, puedo estar en Estados Unidos, puedo estar en Europa, puedo estar en Asia. Y qué interesante cuando yo llame o utilizo, contacte a la empresa y la empresa me dice, buenas tardes, don Gabriel. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo le fue con su familia? Vemos que está haciendo deporte o vemos que le gustó la última película. Realmente que lo traten a uno como una persona especial. Eso es lo que están buscando hoy en día muchos usuarios o consumidores cuando tratan de adquirir estos productos, bienes y servicios. O sea, por ende, cuando uno trata de entender este fenómeno, empezamos a definir el concepto de transformación digital. Al dicho, porque ahora se llama aceleración digital, donde realmente los líderes tienen que empezar a entender que es un cambio profundo en la forma de cómo las empresas hacen negocios. Eso implica cambiar procesos, eso implica la forma de poder competir, donde la tecnología no se convierte en una lámpara mágica, sino se convierte en una herramienta que facilite esa toma de decisión. Ah, ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el pasado, cuando una organización utilizaba la tecnología, como pueden ver, estaba en el negocio y la tecnología era un componente más. Voy al área de TI o tecnología de información y solicito, abro un caso, que ellos me resuelvan esto, etcétera, etcétera. Yo lo manejaba completamente separado, ¿verdad? O en un silo, donde la parte digital o la tecnología me servía a mí. Hoy en día no es así. Hoy en día muchas de las organizaciones tienen en sus áreas funcionales, están empoderadas en el uso de la tecnología. Ventas, utilizan CRM, en los procesos de atención al cliente, utilizan sistemas de gestión de incidentes. El área de finanzas puede utilizar incluso inteligencia artificial para poder hacer cierres contables. El área de recursos humanos puede utilizar perfiles ya predefinidos para poder seleccionar personal, etcétera, etcétera. Entonces, eso me permite a mí tener inmediatez, tener personalización, tener disponibilidad y generar ese valor que las organizaciones están buscando. Cuando uno ve esto, entonces lo que estamos haciendo es evolucionando de una empresa que manejas silos funcionales, como estamos viendo del lado izquierdo, a una organización donde esas unidades funcionales se conectan transversalmente a través de una estrategia digital, que es lo que estamos hablando como transformación digital. ¿Ok? Interesante. Cuando uno empieza a ver esto de la perspectiva de la empresa, entonces uno dice, ok, entonces yo puedo capturar el valor de mi cliente ofreciéndole un servicio a la medida de lo que mi cliente está buscando, está necesitando. Pero el problema no para ahí, porque no significa que yo voy, detecto qué es lo que mi cliente desea, satisfago esa necesidad de forma inmediata y murió. No, porque el cliente el día de mañana puede cambiar de percepción, puede cambiar de gusto, puede cambiar de requisito. Entonces, como dice aquí, es un viaje continuo. Yo constantemente para poder estar aportando valor, tengo que estar viendo, identificándome, tener ese contacto de forma dinámica, de forma continua, de forma iterativa con mi cliente. Es aquí donde la tecnología me empieza a aportar valor, porque es el mecanismo y la herramienta que va a empezar a detectar esos cambios de conducta, esos cambios de patrones, esas nuevas necesidades para permitir o mantener mi ventaja competitiva. Perfecto. Cuando uno habla de esto, uno diría, bueno, ¿y cómo comienzo? ¿Cómo inicio esta actividad? Em,
Hay varias buenas prácticas en la industria. La Universidad de Columbia ha documentado que para uno poder llevar a cabo una estrategia de transformación digital, uno debería enfocarse en 5 dominios principales para poder garantizar la estrategia, el éxito, el valor. El primero es el poder entender los clientes. Cuando hablamos de los clientes, cambiar la estrategia de ir hacia un cliente de forma masiva, por ejemplo, colocar una propaganda o una publicidad en televisión que se dispare y que lo agarre quien quiera que lo agarre, a un mecanismo de redes de clientes. ¿Por qué no? Facebook, Twitter, ¿verdad? LinkedIn, donde a través de eso puedo tener una comunicación de uno a uno, omnicanal con mi cliente y empezar a recopilar información que me diga su patrón de conducta o gusto. Competencia. Cuando hablamos de la competencia, tradicionalmente cuando yo creaba, era una empresa, yo compito como empresa A contra una empresa B en una localidad muy particular. Qué interesante. Costa Rica, yo tengo una tienda que vende productos y volteaba y veía a mi competidor que era la tienda de al lado que vendía exactamente los mismos productos y podía establecer estrategias para poder competir directamente en precio, en valor o cualquier método que yo quisiera definir. Pero lamentablemente el Internet no me ha permitido romper esa barrera y ya yo no veo ese competidor. Yo estoy compitiendo directamente contra la China. Entonces, ¿cómo yo compito contra China donde los factores de producción tienen una gran desventaja competitiva contra nosotros? Entonces yo puedo empezar para hacer el fenómeno de, ok, ¿por qué en vez de competir con el aliado la empresa que tenía al lado, no coopero? Entonces, cuando el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Entonces, yo puedo tener una estrategia, probablemente como organización, donde tenga unos factores de producción muy eficientes, pero a lo mejor el que era mi competidor tiene una estrategia de ventas y mercadeo mejor o más eficiente que la mía. Unamos esfuerzos para poder competir contra China. Es algo que los líderes tienen que empezar a identificar. Innovación. Cuando hablamos de innovación significa ¿por qué tenemos que seguir haciendo las cosas que hemos venido haciendo de hace 1, 2, 3, 5, 10 años? Tenemos que empezar a fomentar la creatividad dentro de la organización para poder generar nuevas ideas. Es decir, tratar de ir al contexto y capturar la información o los requisitos de mis clientes del contexto y traerlo a lo interno de la empresa. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, con la creatividad, permitir generar nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios que se acoplen a las necesidades de mi cliente. Datos. El poder tomar decisiones cada vez más precisas y exactas va a ser un diferencial muy importante de la estrategia digital. Para ello, yo tengo que tener mecanismos que me permitan a mí recopilar esos datos del contexto. Entonces, yo tengo que entender cómo producir, recopilar y administrar esa información para que me facilite la toma de decisión de forma objetiva e ir reduciendo la toma de decisiones de forma subjetiva. Para ello, hoy en día en la industria existen diversas tecnologías que de hecho como parte del proceso de transformación digital, los líderes deben entender cuál es el rol de todas estas tecnologías, inteligencia de negocio, Big Data, inteligencia artificial, virtualización, computación en la nube, ciberseguridad, 5G, blockchain, etcétera. Porque son herramientas que me van a permitir a mí incrementar mi nivel de precisión para tener una toma de decisiones cada vez más objetiva. Interesante. Cuando uno ve esto, entonces, si yo puedo tomar los datos y tomar decisión cada vez más precisa, si yo tener un mecanismo que me permita a mí, en cierta forma o medida, de poder contribuir con la estrategia empresarial. Entonces, empezamos a hablar del quinto pilar, valor. Cuando hablamos del valor, cuando yo conozco el comportamiento o la conducta que tiene mi cliente, yo paso de descifrar a mi cliente a poder inferir en los procesos de toma de decisión para poder comprar un producto, bien o servicio. Y ahí es donde los datos empiezan a aportar valor. ¿Por qué? Porque la tecnología me va a permitir a mí como organización entender a mi cliente, entender a mis competidores y afrontar esos desafíos y cambios disruptivos de forma más moderada. ¿Ok?
Interesante. Todo lo que estamos conversando aquí, lo que nos está diciendo es que si yo soy un líder de mi empresa y yo tengo que empezar a buscar una posición o una ventaja competitiva ante un entorno cambiante, turbulento, que es lo que estamos viviendo hoy en día en Costa Rica o en nuestras organizaciones, yo tengo que empezar a buscar mecanismos o herramientas que me permiten o me faciliten ese esa toma de decisión. No es ir a una junta directiva, es tomar decisión de forma inmediata y lo más preciso posible. Por eso es que la transformación digital se convierte en un mecanismo o en una herramienta que me va a permitir a mí el poder aprovechar y sobrevivir en este nuevo mundo competitivo. Todo lo que estamos conversando en este pequeño webinar es parte de los contenidos que se ven dentro del técnico de transformación digital, donde hoy en día tenemos líderes empresariales, ¿verdad? Que con las dinámicas que estamos haciendo a lo largo de cada uno de los módulos y cursos que componen el programa, empezamos a cambiar sus paradigmas, empezamos a generar ese conocimiento, esa experiencia y esa pericia para que ellos puedan transformar organizacionalmente sus organizaciones para que puedan competir hoy, ¿verdad? Realmente sobrevivir hoy y competir mañana con valor para cada uno de sus clientes. Por consiguiente, los invitamos, si ustedes están en búsqueda de un modelo que permita primeramente desarrollar a sus empresas y segundo, catapultar a sus profesiones que sean parte de la experiencia que vivimos en el TEC para que puedan adquirir esos conocimientos, esa pericia y esa experiencia necesaria. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, de parte del programa Actualización Empresarial, queremos extender el más sincero agradecimiento al doctor Silva por este aporte para conceptualizarnos la importancia, aplicaciones y las nuevas tendencias en el área de transformación digital. Queremos agradecer a todos esta participación en la sesión, la cual esperamos que haya generado una perspectiva más amplia en la materia y a la vez incentivarlos a continuar formándose de la mano con el TEC. Finalmente, les estaremos compartiendo por correo y redes sociales nuestra oferta académica para que quienes deseen profundizar en esta especialización y técnicos también puedan hacerlo a los contactos que les brindamos. De esta manera finalizamos la sesión y que tengan muy linda tarde.